clase anterior había quedado pendiente el cálculo de estos 3 determinantes del método de Kramer. Entonces ya están colocados aquí el determinante 1. Bueno, este ya estaba hecho. Tenemos el determinante número 2, ¿sí? Y el determinante número 3. Bueno, ahí lo tienen la solución. Bueno, él ha hecho cálculo de todo, ¿no? Sí, noten que queda 0, acá también le queda menos 1. Sí, un poco que hay que mejorar la letra nomás porque no se le entiende mucho. Aquí que trato de escribir y esta letra que no se entiende mucho, pero bueno, ahí está hecho, ¿no? Menos 5 y calcula el determinante. Ya, eso quedó pendiente. Bueno, también quedó pendiente los ejercicios relacionados con la demostración. No sé si el señor Luis Miguel lo hizo, porque yo revisé el foro y no habían Sí, subido. es que dijo que si no estábamos seguros le subamos a la nota de clase y de ahí sí subir al foro. Ya. Para que nos revise. Ajá. No sé. Ya. A ver, deje ver entonces. Ya me entró. ¿En dónde le puso? ¿En notas de clase? Sí, en notas de clase. Déjeme ver que se sincronice porque no se está actualizando. Luis Miguel Gilca. Porque aquí no me va a agarrar. Veamos si se abre aquí. No. No hay nada, señor Luis Miguel Gilca. Solo está este. Encima de ese le puse Inge. Y Ya sí, puede actualizar entonces. A ver, revisemos otro. sí, porque a mí ya me pareció que sí se sincronizó. Me llamo Sebastián, espérame un ratito, veamos. Ahorita se me actualizó. Ya le vi, ya. Le voy a copiar acá. No, le voy a compartir. Voy a compartirle mejor. Le voy a compartir para ver. Se ha sobrepuesto encima del otro ejercicio. Creo que lo he puesto. Sí, Inge, es que como ese ya no lo revisó. Ay, a ver, espérame un ratito. Así se actualiza aquí mismo para no. No. Ya voy a compartir la otra pantalla, entonces ahí se ve mejor. Aquí no se ve. Y ahí está el ejercicio del señor Luis Gilca. Ya veamos si está correcto, solo le voy a hacer un poco más pequeña la imagen para que se vea. Y ahí está el ejercicio. Le tocaba la asociativa de la suma. Veamos si interpretó bien. No está bien. Sí, a ver, aquí, esto no son, a ver, voy a la misma observación que les voy a hacer a todos, ¿no? No son vectores. O sea, sabemos que de R3, pongamos para que se entienda, ¿no? No son vectores de R3, son vectores polinomios, ¿no? Polinomios, ya. Entonces, esto voy a copiar. Entonces, la misma observación no está bien porque aquí hace mal, ¿sí? ¿Cómo es la suma de dos polinomios? Yo ya les había indicado la suma, entonces había que sumar este término de aquí con el de acá. Entonces nos quedaría a sub 0 más c sub 0 más a sub 1 más c sub 1 de x más a sub 2 más c sub 2 de x al cuadrado. Eso sería p de x más q de x. Entonces esto de aquí, estas comas que pone por aquí, no sé por qué aparece, no está bien, ¿sí? Entonces, revisar por favor, corrija y una vez que corrija con esta indicación, lo sube al foro, ¿sí? ¿De acuerdo, Sí, señor? Ya. O sea, entender la propiedad, la asociación, todo eso, pero aquí está mal. Es más, es un polinomio, ¿sí? Ya. Esa observación corrija y lo sube al foro, ¿no?
De ahí la siguiente clase ya les reviso si está bien. Verán que está mal, aquí está mal interpretado esto. Y hay que usar igual las propiedades. Es una suma la expresión, ¿sí? De p de x más q de x. Veamos otro. Ya, el señor Martín Sebastián. ¿Sí lo hizo, señor Martín? Sí, profe, le subía igual al OneNote. Ya, este ha de ser, ¿no? Ya. Sí. A ver, veamos si hizo bien. Él le colocaba la más fácil, ¿no? La conmutativa. A ver. Ya, solo que este más de aquí, es el más de la suma usual. Aquí y aquí. Este de acá sí ya es la suma. Aquí es más normal, ¿no? Más, más y más. Y aquí sí puede poner en la otra, ¿no? La otra notación que dice que es la suma de polinomios, aunque podría quedar también sin el círculo. Sí, Ok, profe. ya es lo único. Ahí sí está bien, tiene... Ya, solo por eso de ahí. Ya, si fuese una nota, ¿no? Ya, sí está bien. Le voy a corregir y le pone al foro. Y ahí la otra clase ya les reviso las correcciones. Ya, ese, veamos otro, el de Daniel Alexander. Sí, hizo el señor Daniel Alexander. Sí, profe, sí le subí al OneNote. Aquí está. El neutro le tocaba a él. Y a otro que comete ese error. Aquí me pone este. O sea, esto de acá parece que está un poco bien, pero el neutro P de X, el neutro que lo podemos denotar así, es 0x más 0x cuadrado más 0, no, 0 de grado 2 sería 0x más 0x al cuadrado, este es el neutro. Entonces este está mal. No puede ser vector, ¿no? Este es el polinomio nulo. Ese es el neutro. Sí, el polinomio nulo. Entonces, de tal manera que suma a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x al cuadrado más a 0x más 0x al cuadrado más 0x. Sí, ya, entonces hay que corregir. A ver, aquí qué hizo, ya. Aquí parece, de ahí, claro, de ahí ya viene ahí viene este paso, ¿no? Entonces este está mal puesto, ese. Sí, hay que corregir esa parte nada más. Ya, profe. Ya, entonces hay que corregir. Igual, es por esa cosita nomás. Sí, está mal el neutro ahí. Ya vemos otro estudiante, Gabriel Anthony. Buenas, profe. Buenas, a ver, Sí, también aquí en las notas de clase. ya. F, aquí está. Al lado derecho. Este es del otro, de otra vez. Ya, él le tocaba inverso de la suma. El inverso es el polinomio. Veamos qué hizo. En la parte de abajo ya está la resolución, se podría decir. Ya, el inverso de un polinomio es el negativo, ¿no? De cada una de sus Ajá. partes, como está aquí. A ver, pero no sé por qué escribe este. Ah, ya, a ver. Por eso estoy como que para que revise cómo funciona. Cero de... A ver, esta parte, a ver, vemos esta parte de aquí que escribe. Dice, tenemos que, existe un P ya. Ah, esto sí es cierto. Esto es por qué, pero por R, ¿no? Por R supongo que escribió esto, no sé. Sí, por R, por esa Por razón. R. Y aquí, Y este es el inverso. ajá, como, Y el inverso aditivo que se lo puede notar como P de X es menos A sub 0 menos A sub 1 de X menos A sub 2 de X al cuadrado. Ya, ese es. prefiere la Entonces, otra notación cuando está con la P, con la casita. ah, ya, con el P de techo. Ah, ya, obvio, ok. Ese es el neutro para él. Ya, este es el neutro, ¿no? Ya, sumamos. A ver qué hizo aquí. Ya.
Sí, 0, ¿no? Aquí es 0 más 0x más 0x al cuadrado, que es el neutro. Esto es el neutro. Ah, el inverso aditivo, ¿no? Este es el polinomio. Esto es 0 más 0x más 0x al cuadrado, que es el 0 que pone él, ¿sí? Sí, está bien, sí. Solo que acuérdese que el neutro tiene esta forma. Obviamente es 0, ¿no? 0, pero por... Tenía duda, ¿solo ponía directamente como cero o también cero con el E? Porque estamos hablando pero como estamos en un espacio vectorial, se podría decir. Claro que está bien 0, ¿no? La suma de 0, con esto nos da 0, 0 más 0. Ya el neutro es 0 más 0x más 0x al cuadrado. Ajá. Ese es el neutro, ¿sí? Obviamente esto es 0, pero si quiero verlo como polinomio sería así. Pero es 0. Pero, pero sí está bien lo que está ahí, ¿no es Sí, cierto? está bien, está bien. Por eso le borré. Sí, está Ya. bien. Ya. Em, En la sí, explicación de arriba sí está bien también. em, sí, está bien, está correcto. No, no, Ya, no. eso es lo que estaba más inseguro por si acaso quiera corregirme. No, está bien. No, o sea, no veo nada incoherente. Sí, Y para ahí mí. por propiedad documentativa se tiene que también que, Vemos las justificaciones que puso, dice definición, ¿ya? Definición de suma. pero en este caso en R nomás. Ya, sino que la definición de la suma, a ver, aquí una línea más sería, aquí la definición de suma es a sub 0 menos a sub 0 más a sub 1 menos a sub 1x más a sub 2 menos a sub 2x al cuadrado. O sea, también aplicarle la asociativa y... No, es que así lo definimos, ¿no? Así definimos la definición de suma de polinomios. Ay, 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 ay. Es p de Yo- x. es que yo pensaba como estamos trabajando en los reales, ¿no? O sea, en R nomás, se podría escribir en una línea, a diferencia de las otras formas, porque ahí ya no se pone la coma para diferenciarlas. O sea, sí le definimos nosotros la suma de los polinomios. Ah, Sí, ya. esa es la suma. Em, Porque aquí estoy, claro, eso le faltaría, ¿no? Porque realmente aquí lo que le queda es así como está aquí. Y de ahí sí sabe que le queda 0, 0 todito, ¿no? Usted ha puesto así a continuación uno a continuación del otro. Es como que yo hubiese definido la suma una a continuación del otro, pero yo la definí así, ¿no? No está en el texto, pero está definida así la suma de polinomios. Ah, ya. Ya, Ya, profe. ya. Eso le corrijo para subir ya al final al foro, ¿no es cierto? Sí, a ver, Ya, déjeme ver. Sí, así. ya, muy bien. Gracias, profe. Ya, entonces, ya, vamos a buscar otro. Eh, Gabriel Anthony, es este es de Gabriel Anthony. Voy a ponerle aquí que sí está, ¿no? Bueno, está revisado, les pongo OK, obviamente con las justificaciones. Ya tengo el de señor Diego Alexander. Sí, que igualmente está en el blog de notas. Y a él le tocaba hacer, ya, alfa, la propiedad distributiva. Sí, es que no se ve bien el otro también, por si acaso se ve. Ah, es el mismo. Sí, Ah, simplemente es entonces diferente. estamos listos. Ya. Allá. Entonces, a ver, alfa por p de x más q de y. Ya veamos aquí, ya. Ok, de ahí pone el alfa, distributiva en R. Luego lo separa. Definición de suma en R2. Ah, sí, 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 sí. No, a ver. A ver, aquí no entendí. No, de aquí a acá este es el que no estoy entendiendo, este paso.
Tal vez está bien, pero hay que decir todas las propiedades que usó. Ya. Habría que conmutar y asociar, ¿no? Porque aquí tendría que poner alfa a sub 0 más alfa a sub 1. No, a más, ¿qué es esto? Alfa a sub 0 más alfa a sub 1. A ver, no entendí. A ver, un ratito. Ah, no, sí está correcto, sí está correcto. Está sumando los dos, ¿no? Sí, sí está bien. Ya, y de aquí está sacando el escalar. Pero esto es, ya, correcto. No, no hay nada que decir aquí. Veamos las justificaciones. Ponrlas acá nomás. Bueno, si es que quiere. Ah, pero como ha puesto una línea ahí, tal vez en el lado derecho. Tal vez. Pero yo no me haría lío ahí. Sí Sí, está bien, perfecto. sí. Súbale Ya, nomás. Perfecto, está bien. ya. Ya, solo que aquí nomás hay que escribir sean, P y Q, aquí así. Aquí también. Aquí una coma. Y ahí sí. Pues tal vez le faltaría poner por demostrar que alfa por P de X más Q de X es igual a alfa por P de X más... Bueno, no es necesario estos corchetes tampoco, porque en la definición no le pone. Ya, eso nomás. Ya, muy bien. No Inge, ¿dónde hay... tenía que subirle? La semana 6 está abajo de las clases, dice foro demostración de espacios vectoriales. Ya. Semana 6. Ahora dejen revisar. Sí, semana 6, donde dice recursos, semana 6, dice propiedades de espacio vectorial, ejercicio 1, clase 2, semana 6. Ahí péguele. Ya. Vamos con otro estudiante más. Montenegro Arteaga Eric. Igual está en la nota de clase, dije. Eric. Y aquí está le he tocado la distributiva del producto 1. Y ya, alfa. A ver. Ah, ya. No es necesario ponerlo así, ¿no? Esto es, no sé por qué puso 1 más 1x más 1x al cuadrado. Es cualquier coeficiente. Este debería haber usado. Este debería haber usado aquí. No sé para qué puso 1 más 1x más 1x al cuadrado. Ya, eso está mal, ¿sí? Aquí debe ir alfa más beta por P de X debería ser alfa más beta por A sub 0 más A sub 1 de X más A sub 2 de X al cuadrado. Y ahí sí hacer lo demás, ¿no? Aquí ir aplicando las propiedades del producto. Sería alfa más beta por A sub 0 más alfa más beta por A sub 1 de X más alfa más beta por A sub 2 de X al cuadrado. Y de ahí ir arreglando. Aquí ayudarse de la distributiva de los reales y separar luego el polinomio y escribirlo como el lado derecho. Listo, ya lo corrijo, Inge. Ya, sí estaba el señor Montenegro Artiaga. Sí, está ahí, Inge. Ya le corrijo eso, ya le subo. Ya, corríjale eso y le sube. Ya, Ya. vamos a ver uno más. Esa era la propiedad. Ya, John Daniel
Bueno, será en deberes y ejercicios, creo. Sí. Ya, asociativa del producto. Veamos si lo hace igual. No sé por qué toman el polinomio. Ah, no, a ver, aquí que veamos, veamos. Por PX, A ver, real por polinomio. a ver. Este está mal. Esta parte está mal. Aquí está bien esto, esto. Esto no es necesario. ¿Qué quiero que me quede ahí? Alfa por, a ver, asociativa. ¿Está bien la asociativa del producto? A ver, no es esa la propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad asociativa del producto? Está mal, señor. A ver. Le voy a indicar cuál es la propiedad asociativa del producto. Por eso es mejor anotar la propiedad en general, la que está en el resumen, y luego le adapto al problema. Ya, entonces primero necesito dos polinomios, no necesito solamente uno, necesito dos. Este sí está mal. Sí, necesito alfa por p de x más q de x. Ya, p de x tiene que ser a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x al cuadrado. Y q de x tiene que ser b0 más b1 de x más b2 x al cuadrado. Y de ahí voy haciendo los respectivos cálculos. Aquí haría la suma y luego aplicaría el producto. Entonces está mal, este sí está mal. Sí, ya veo dónde está mal. No sé por qué ocupó este polinomio, no sé por qué los dos ocuparon ese polinomio. Si necesito dos polinomios genéricos, p de x y q de x, y un solo escalar. Entonces me va a quedar alfa por a0 más b0 más a1 más b1 de x más a2 más b2 de x al cuadrado. Cierro. De ahí aplicando alfa me va a quedar alfa por a sub 0 más b sub 0 más alfa por a sub 1 más b sub 1 más alfa por a sub... Ahí el x falta aquí. Sí, más a2 más b2 x al cuadrado. Y de ahí ocupo las propiedades de los reales aquí. Sí, para separar, para distribuir y separar los polinomios. Y luego ya me quedaría al lado derecho, este de aquí, ocupando las definiciones de suma y producto de polinomios. Este sí está mal. Ya, corregir eso y lo sube. Y después ya le reviso otra vez. Inge, Ya. pero ¿cómo quedaría en alfa por P por X? Es lo que tiene que quedar, dice el ejercicio, el ejemplo, el ejercicio que dijo. Tiene que quedar que alfa Eso, punto ya le por... estoy diciendo de aquí para acá, ya le di la, que ya lo voy a acabar de haciendo. Aquí es alfa por a sub 0 más alfa por b sub 0. Todo distribuye, después asocia, conmuta y le va a quedar en un lado el polinomio de alfa a 0 más alfa a 1 más alfa a 2 x al cuadrado más b0, alfa b0 más alfa b1 x más alfa b2. Y eso es alfa por p de x más beta por q de x. De aquí tiene que trabajar la expresión. Sí. No sé si ya lo vio o no todavía. bueno, Y ya, a ver. Que ya le voy a dar haciendo todito. Sí. Ve, aquí es A0 más alfa 1 x. Sí, podemos distribuir, ¿no? Alfa 1 más alfa B1X más alfa 2 más alfa B2 X al cuadrado aquí también. De ahí, este iría en una sola parte. Aquí. Más. Pero obviamente justificando todos los pasos. Y ya está.
Porque esto es alfa por, y esto es, aquí es el beta, disculpen. Ah, no, era alfa, no, alfa por Q de X. ¿Está entendido? Hasta ahí llega Inge. Hasta ahí nomás es, el otro lado ya está ahí. Ah, pensé que era que tenía que quedar igual como dice el ejemplo. Por eso le hice así. Pero ya entendí. No, pues es que esto hay que adaptarle al ejercicio. Y hay que hacer, ¿no? Ah, ya. El borro para que haga usted mismo. Bueno, gracias. Ya. Vamos a revisar otro. Inge, una pregunta, disculpe. ¿Hasta Sí. cuándo podemos subir esto? Bueno, la siguiente clase ya tendría que estar subido, ¿no? No hay que demorarse mucho. Ah, ya, Inge, muchas gracias. Ya, vamos a revisar el último, que es la de Carlos Andrés. Buenas tardes, Inge. Ya. Buenas tardes. Y aquí está el ejercicio de él. Veamos si está bien hecho. Él le tocaba la última propiedad, la 8. Multiplicar 1 por P de X. Veamos si lo aplicó bien. No, no está bien aplicado. No, porque está viéndolo como vectores, no son vectores de R3. Son polinomios. Esta es la más fácil de todas, ¿no? Ya. Entonces, está mal. El polinomio está así. Yo no sé por qué lo pone con comas acá. ¿Sí? Son polinomios. Polinomios. Ya, entonces corregir y hacer la corrección. En la siguiente clase les reviso a todos en el foro a ver si lo han hecho bien. Ya. Sí, espero que esas correcciones les sirva para los demás estudiantes también. Ya, esperen, se me va a compartir. Profe, disculpe, este trabajo solo es para ellos, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, Gracias. o sea, todos deberían hacer, porque realmente se puede revisar de los que son de estudiantes, se puede revisar a poquitos, pero de los pocos que reviso, sus errores suelen repetirse. Por ejemplo, confundir el espacio de polinomios con R3, si escriben un polinomio como un vector de R3 con 3 componentes. Entonces, ese error lo suelen cometer muchos estudiantes, sí, o varios estudiantes. Entonces, ahí podemos corregir errores. Pero obviamente los demás tenían que haber hecho también el repaso, ¿no? Estudiar y repasar este tema, ¿sí? Se les manda a ellos, pero obviamente todos deberían hacer el mismo ejercicio. A revisar se les revisa a ellos. Obviamente no, los demás también tienen que hacerlo. Bueno, entonces he revisado, pero vamos a ver que coloquen el foro con las indicaciones que hemos dado, ¿sí? Solo un detalle más que me gustaría preguntarle. Como lo que yo debía agregar como definición de suma de polinomios, ahí le agrego que eso lo agregamos en la clase, porque no estaba dentro del... No estaba. No Ajá. estaba definido. Es que como estaba definido ahí, estaba un poco general. Sí. Ajá, estaba general. Más bien estaban en R3, en el No espacio estaba en vectorial. R3, estaba solo como expresado nomás la cuestión. Decía P de P, estaba así. A ver, ¿dónde estoy? Estoy yo por acá. Ah, usted está hablando del ejercicio. Yo me estaba guiando también por la nota de arriba. No está O sea, definido la suma de polinomios aquí. pues, Aquí está, mire. Pero no está muy clara. Si dice P más Q de X nada más. Y acá alfa por P de X. ¿Qué se entiende por eso? Yo les expliqué abajo que P de X más Q de X sería la suma de A sub 0 más B sub 0
más A sub 1 más B sub 1 multiplicado por X más A sub 2 por B sub 2. Ah, aquí me falta el X al cuadrado. Y alfa por P de X sería alfa A sub 0, alfa sub 1 de X más alfa A sub 2 X al cuadrado. Esa sería la definición de suma y producto. Ya. Ahí entendí, profe. Ya me quedó claro el paso. Esa sería la definición escrita de esa forma, porque aquí como no se nota, ¿no? No se nota mucho, pero acá se ve mejor. O sea, pues yo le estoy interpretando así la definición de la suma de dos polinomios. Con esa operación de suma y producto, Sacamos las propiedades. tenemos las propiedades, definición de suma y acá la definición de producto. Ahí sería producto escalar. No producto escalar, es otra cosa. Producto de un vector por un escalar, ¿no? Ahí. No se entiende qué es eso, no se dice ya. Sí, porque arriba cuando le definió no dijo así, dijo es producto, pero usted entiende en la mente que es del producto de un vector por un escalar. Pero siempre en matemáticas, cualquier cosita pequeña hay que... es una costumbre. Es que si dice producto escalar, eso es otra definición. El Sí, producto ahí está. escalar es entre dos vectores. Entonces, el producto de un vector por un Por escalar. un escalar. Porque más adelante van a ver la definición de producto punto, o también se llama producto escalar, también creo que se le llama. Y ahí sí es entre dos vectores, pero esa todavía no está dada. Para espacio vectorial solo necesitamos la definición de producto, que le entendemos la multiplicación de de elemento del espacio por un escalar. Ya, profe, muchas gracias. Ya, espero que corrijan. Yo antes de iniciar la clase voy a volver a revisar las propiedades y les voy a indicar las observaciones. Espero que ya no cometan esos errores nomás, ¿sí? Ya. Bueno, entonces vamos a avanzar una vez. Adicionalmente, creo que había dejado pendiente también este tema de aquí. Sí, creo que nos faltaba. Ya. Bueno, ¿qué nos indica? Que los símbolos, un círculo más y un círculo punto, se utilizan para enfatizar el hecho de que en general las operaciones definidas no son la suma y el producto estándar que utilizamos, por ejemplo, en los reales. Ya, entonces, para eso se utilizan esas notaciones, pero puede ser que en adelante ya no las utilice. Entonces, si no existe riesgo de confusión, utilizaremos la notación X círculo más solo como X más Y, tal como está aquí. Y alfa producto X como alfa X. Si es que no existe confusión. Entonces, en adelante, si le escriben X más Y, no es que es la suma usual que usted conoce con los números reales, sino que va a ser la suma que estaría definida en ese conjunto o en ese espacio vectorial. En caso de que no exista ambigüedad en las operaciones utilizadas, se dirá E es un espacio vectorial sobre K. Además, si el campo está sobreentendido, diremos que es un espacio vectorial. Un error común es pensar que el elemento neutro es siempre el cero, ya que dependiendo del espacio vectorial se tiene un determinado elemento neutro. Por ejemplo, para el espacio vectorial, los reales, ¿se acuerdan que preguntaban si es un espacio vectorial? Aquí está la confirmación. El espacio vectorial, los reales, con la operación suma producto sobre el campo R, tenemos que su elemento neutro es justamente el número 0, ¿ya? Para el espacio vectorial R+, con estas dos operaciones, note que aquí lo aclara con el círculo en ambas operaciones para indicar que no es la usual que usted conoce. Si es que les colocaran otra notación, usted tiene que saber que en ese espacio vectorial se está definiendo una operación para ese espacio vectorial determinada, ¿no? Entonces se definen las dos operaciones, dice que X más Y es X por y alfa por X es X elevado a alfa. Entonces note que X más Y, la operación adición es el producto y el producto de un escalar por un vector es la potencia de X, ¿no? X elevado al alfa. Ya, así están definidas. Las operaciones están bien definidas, puesto que si tomo dos reales positivos, su producto es un real positivo. Si tomo un real positivo y lo elevo a una potencia alfa, entonces sigue siendo positivo. El alfa inclusive puede ser negativo, lo que nos quedaría es un número real positivo igual.
muy cercano a 0, pero sigue siendo positivo. Y el elemento neutro en este caso vale 1. Entonces, un error dice que común es pensar que el neutro siempre vale 0. En este caso el neutro es 1 y notemos que 0 no pertenece ni siquiera a este espacio vectorial, a R+, ni siquiera está en ese conjunto. Entonces, no pensar siempre que el neutro es 1. ¿Ya? ¿Cómo encontramos el neutro? ¿Sí? Si no supiéramos el elemento neutro, lo encontramos usando la definición de elemento neutro. Sí, lo mismo para el caso aditivo, del inverso aditivo. Sí, por ejemplo, si yo supongo que, lo voy a denotar así, supongo que el neutro, sí, lo voy a llamar un Z. Un Z que pertenece, tiene que ser elemento de R+, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que satisfacer el elemento neutro? Tiene que satisfacer que Z más cualquier elemento del espacio nos tiene que dar el elemento del espacio más el neutro, y esto tiene que ser, ¿quién? X. Esto por la definición de elemento neutro. Esto tiene que pasar para todo X elemento de R+, que es el espacio vectorial. Ya, por una parte tengo que Z más X, ¿sí? Ya, vemos que vemos que Z más X es igual a X. Z más X sería Z por X, esto sería X. Como X es mayor que 0, nos quedaría dividir, entonces Z nos quedaría 1. Ya, por otro lado también tengo que X más Z es igual a X, pero esto es XZ y esto es igual a X, Z es igual a 1. Entonces, en las dos partes nos queda Z igual a 1. Sabemos que va a conmutar porque ya nos avisaba que es un espacio vectorial, pero yo asumí que no todavía, entonces hice las dos partes. Ya les indiqué que cuando no conozco o desconozco si es un espacio vectorial, entonces tengo que hacer las dos ecuaciones. Aunque pareciera un poco evidente ver que si se cumple, hay que hacer las dos partes, ¿sí? Entonces aquí me queda que en ambos casos me queda 1, ¿sí? Me queda 1, por lo tanto tendría que el neutro es 1. El 1 que me afirma que es, ¿no? ¿Qué cumple esa propiedad? Y aquí iría la demostración. Recuerden que una vez que lo encontraba, demostrábamos, decíamos que X más el neutro, que es igual a X más 1, esto es X por 1 y esto es X. ¿Qué hemos aplicado aquí? La definición de la suma. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos que el neutro más X es igual a 1, porque ese es el neutro. Y aplicando la definición nos queda 1 por X, lo que nos da X. ¿Qué hemos aplicado aquí? Definición de suma. Entonces, por lo tanto, tenemos que X más el neutro es igual al neutro más X, y esto nos da X. ¿Ya? Y hemos encontrado el neutro y hemos demostrado que es neutro también. ¿Sí? Entonces, cuando pidan encontrar el neutro, lo hallo asumiendo, le doy un nombre al neutro, no lo conozco, pero sé que al pertenecer a R+, lo único que tengo de información es que va a ser positivo, nada más. Y dependiendo del conjunto que me den, si este conjunto tiene algunas condiciones, entonces ese elemento de ahí debería cumplir esas condiciones, ¿ya? Y lo encuentro ocupando su definición, la definición del elemento neutro. Si yo quisiera hallar el elemento inverso, igual, ¿cómo hallamos el elemento inverso? Voy a ponerlo aquí. El elemento inverso aditivo. Verán que ambos son de la adición. Aditivo, porque vaya a pensar que es de la multiplicación. En espacios vectoriales solo necesito el inverso aditivo. O sea, aplicando la definición de elemento aditivo. Así lo encuentro, si no lo conozco.
no sé quién es el elemento inverso. Aquí no nos dice, ¿no? Ya, ¿cómo hallaríamos? ¿Cuál es la definición? Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que verificar que para todo X elemento del espacio, en este caso R+, existe, y arriba le llamé Z, llámele, no sé, W, E, a veces ponen L, voy a poner ella, a veces E utilizan más para el neutro, voy a poner W ya. W, elemento de R+, ¿qué tiene que pasar? Tal que X más este numerito, ¿sí? Este vector, puede ser un polinomio, no sé, X más, en este caso número, porque estoy en R+, es igual a W más X, y esto me tiene que dar, ¿cuánto? El neutro del espacio E, sabiendo que E es R+. Ya, en otras palabras, el W, este W yo no lo conozco, no sé quién es, no sé quién es, ¿sí? Entonces lo buscamos con la definición, entonces digo, a ver, X más W tiene que darme el neutro, y reemplazo, abajo, ¿qué tengo que poner? X por W, pero el neutro es 1, eso por el ítem anterior, ¿qué aplicó aquí? Definición de la suma y la definición del neutro que halló usted. Entonces, aquí, ¿cuánto le queda? Despeje W es 1 sobre X, ¿ya? Veamos si el otro lado le queda el mismo neutro. Si no me queda, entonces no existe, porque el neutro es único. Entonces, aquí me quedaría W más... Yo pruebo las dos igualdades porque yo no sé si conmuta. Bueno, ya me dice ahí que el espacio, que es un espacio vectorial, pero ¿qué tal que me dice que es conjunto? Entonces, yo no puedo asumir que se conmuta. Entonces, yo hago las dos igualdades. Ya, entonces aquí me quedaría W por X, y acá me quedaría 1. Entonces, W es igual a 1 por X. ¿Qué aplicó aquí? Lo mismo, aplicó la definición de suma y la definición del elemento neutro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en ambos casos le queda que el neutro aditivo es 1 sobre X. ¿Ya lo halló? Este es. ¿Sí? Y hace la demostración. Muestra que ese vale, que sirve ese elemento. Entonces dice, a ver, entonces probemos otra vez. W, ¿se acuerdan cuando prueban límites? ¿Sí? Cuando calculan el límite de X cuadrado cuando X tiende a 0 igual a 0, ¿qué hacen? Primero hallan el delta en función de epsilon y luego hacen la demostración. Entonces lo mismo acá, encuentran y demuestran. ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces encuentran y lo demuestran. ¿Qué tal que les califiquen también demostrar que es neutro? ¿Sí? Entonces yo les digo que hagan las dos partes. Ya, entonces aquí sería X más W igual a, ¿cuánto es eso? X por W, pero sabemos que X por W es X por X a la menos 1 y esto es 1. ¿Ya? Por otro lado, W más X. Yo asumo que no sé si conmuta, ¿no? Yo hago todo. W por X. Si ya lo sabe, úselo y no gaste tiempo haciendo las dos, ¿sí? Pero yo estoy haciendo como que no me han dicho, ¿sí? Entonces aquí sería W por X. Ya lo puse, no acá. Ya lo puse acá. Entonces sería, acá abajo sería W, sería X a la menos 1 por X, esto sería 1. ¿Qué aplicó? Inverso multiplicativo. ¿Sí se puede hacer eso? Sí, porque el producto está en R más. Eso está en R más. ¿Sí? Entonces, está aprobado. Por lo tanto, ¿qué ha aprobado? Aprobado que X más W es igual a W más X y esto les da 1. El 1 que es el neutro. Sí, lo puede poner así si quiere. ¿Ya? Pero especificando que W es 1, no. Sí, 1 es para nosotros. Y ahí les he enseñado cómo encontrar el neutro y el elemento aditivo. Sí. Ya, entonces vamos a otra clase. Este conjunto lo vamos a ver con detalle, más todavía en esta clase que viene. ¿Sí? Entonces vamos a leer espacios vectoriales. Tenemos la proposición 1. Ya tenemos los siguientes espacios, los siguientes conjuntos con las operaciones de suma y producto son espacios vectoriales. Ya.
De aquí tenemos uno que ya hemos hablado anteriormente, que es Rn con la operación suma producto sobre el campo R. Tenemos las matrices con la suma producto de matrices sobre el campo R. Estos de aquí, no los voy a mencionar, están abajo. Y el último, que es el conjunto de polinomios. Recuerde que esta notación con el subíndice abajo y un corchete denota polinomio de grado n o menor que n en la variable x, con la suma producto de dos polinomios sobre el campo R. ¿Para qué es el campo? Para tomar los escalares y multiplicarlos por cada elemento del espacio vectorial. Esos dos que no mencioné están aquí, ¿sí? Estos están explicados detalladamente abajo, que son f de i y c de i. F de i es el conjunto formado por funciones que van de i en R, tal que f es una función. La única condición para estar en ese conjunto es que sea una función definida de un intervalo i en R. ¿Sí? ¿Qué operaciones va a definir ahí? La suma que usted conoce para funciones y la multiplicación de un número real por una función. Ya, también es un espacio vectorial. Con las mismas operaciones definimos al conjunto, al espacio vectorial de las funciones continuas. ¿Sí? Aquí van a estar todas las funciones continuas definidas del intervalo i en R. ¿Sí? Las mismas operaciones definidas para funciones, la suma y producto de un número por una función. Usted a este punto ya sabe definir la función continua, ya dieron una prueba de eso también, entonces sí tienen claro qué tipo de funciones van a entrar en este conjunto que ha sido un espacio vectorial. ¿Sí? Ya, esos son los espacios que se podría decir nuevos, puesto que los dos anteriores son ya conocidos, los tres anteriores, porque tenemos Rn, matrices y polinomios. Funciones y funciones continuas. Ya. Las funciones continuas estarían contenidas en las funciones, en el espacio vectorial de arriba, ¿no? Porque es un subconjunto. Ya. Tenemos algo que ya les dije anteriormente, que en un espacio vectorial el elemento neutro es único. Ya. Si ustedes de estas igualdades que sacaron aquí, la primera identidad z más x y la otra identidad x más z igual a x, en una parte les queda que el neutro es 1, en la otra parte también les tiene que quedar 1. Si les queda distintos, entonces no tiene elemento neutro. No pueden haber dos elementos neutros para un espacio vectorial. En R, el único neutro es el 0. En las matrices, el único neutro es la matriz nula. En polinomios, el neutro es el polinomio nulo, no hay otro. Y bueno, si nos cambian un espacio un poco medio desconocido, como el que vemos ahorita, en el que el neutro es el 1, ¿sí? Ese tiene que ser único, no pueden haber dos. Si yo descubro que hay dos que cumplen esa propiedad, entonces no es neutro, está contradiciendo un teorema, que el elemento neutro debe ser único. Lo mismo para el elemento inverso, aditivo. Ambos elementos tienen que ser únicos. Si hay dos, ya no tiene elemento neutro ni inverso aditivo, porque son únicos, es uno solo. Ya. Y ahí describe los diferentes elementos neutros. Tengo el elemento neutro para Rn, que tiene n componentes con 0. El elemento neutro para matrices, que es una matriz con todas sus entradas 0. Inclusive puede ser una matriz rectangular con distintas filas y columnas. La cuestión es que todas las entradas valgan 0. Y tal vez un elemento neutro un poco nuevo aquí es el de las funciones y de las funciones continuas. El mismo neutro para ambos espacios vectoriales. Esta es una función que se la denota con 0 sub f, así la está denotando, que parte del intervalo i en R, tal que a cada elemento del intervalo x, su imagen es siempre 0. Esa es la función y esa va a ser el elemento neutro tanto para las funciones como para las funciones continuas. Y el elemento neutro de los polinomios, ya sabemos que toda esa suma vale 0, que está un poco feo escribirle 0 más 0x, ya sabiendo que todo es 0, pero como nos sirve visualmente, sí nos sirve bastante para entender mejor el concepto y tal vez para sumar con otro polinomio, cómo me quedaría, ¿sí? Entonces, aunque está de más escribirle de esa manera, sí nos ayuda a entender mejor los conceptos, ¿sí?
verlo así al polinomio 0, ¿no? Al elemento neutro del espacio de polinomios, ¿ya? Y ya sabemos que esa suma es 0 prácticamente, ¿ya? Pero como polinomio es esa la estructura que tiene como polinomio, ¿sí? Ya. Entonces, recuerden, el elemento neutro y el elemento inverso es único. Y nuevamente nos volvemos a topar con el ejercicio que ya hablamos anteriormente, donde el espacio E es R+, lo dicen palabras nada más, ¿sí? El conjunto E es E es el conjunto de todos los números reales positivos, es decir, es R+, ¿ya? Define las dos operaciones que ya habíamos hablado anteriormente. Bueno, aquí le pone así. Ustedes saben que esto es x más y igual a x por y alfa producto x es x elevado a la alfa. Y estas ya las definimos. Nos dice ya que el 1 es el neutro, y nos dice también que el inverso aditivo es u a la menos 1. Y ahora, ¿cómo los encontró? ¿Cómo los halló? Ya nos están dando una ayuda muy fuerte aquí porque ya nos están indicando, no nos están diciendo encuéntrelos, pero no, ustedes no se hacen problema porque nosotros ya los hallamos con anticipación aquí. Sí, ya habíamos probado y comprobado que el neutro es 1 y que el inverso aditivo es 1 sobre x o x elevado a la menos 1, así que no es nuevo para nosotros. Si ya nos avisan, pues qué mejor, ¿sí? Si no, ya sabemos cómo encontrarlos usando la definición, asegurando que ese neutro y ese inverso sean únicos también, ¿sí? Acuérdense de eso. Probar 8 propiedades en un mismo ejercicio toma tiempo, ya les digo, puede ser que sea un ejercicio donde solamente tenga que verificar la existencia del neutro, o verificar la existencia del inverso, o verificar que cierta propiedad de los espacios vectoriales se verifica, ¿sí? Entonces, siempre tomar en cuenta que la asociativa es necesaria, perdón, la conmutativa es necesaria que se cumpla para la existencia del elemento neutro e inverso, porque cumple las dos identidades. Si no tengo claro que la conmutatividad se está satisfaciendo en ese conjunto, entonces hago cumplir las dos igualdades, ¿sí? A menos que ya esté seguro que sí conmutan, entonces ya puedo escribir lo que voy a hacer abajo, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a probar que este conjunto es un espacio vectorial. Tengo que probar las 8 propiedades. Ya, este es diferente al ejercicio que ustedes trataron de hacer con los polinomios, que era un poquito más y ha parecido a las operaciones de los reales, ¿sí? Pero aquí ya cambiamos el espacio, vemos que el neutro es 1 y el inverso aditivo, verán, aditivo es u a la menos 1, ¿sí? Ya, entonces, primero copio la propiedad en general, si no es que me va a quedar igualita, sino que yo tengo que ponerla en términos de mi problema, ¿sí? Entonces, escribo los elementos que necesito. Siempre digo, les presento, estos elementos son los que necesito para probar. En la asociativa necesito 3 elementos. Tomo X, Y, Z, elemento de E, y quiero demostrar, siempre indico qué es lo que quiero probar. Indico la propiedad, parto de la izquierda y empiezo a aplicar las definiciones. ¿Ya? Entonces, la parte amarilla, ¿sí? Con la parte azul. Ya, aplico la definición de suma. ¿Cómo se suma? Ya, ¿qué les había dicho yo anteriormente en la clase? Antes de lanzarme a verificar todas las propiedades, debo aprender a sumar y a multiplicar por un vector en ese espacio vectorial, a entender cómo están definidas las dos operaciones, ¿sí? Entonces aprendo a sumar y luego sí empiezo a verificar el resto de propiedades. Otra cuestión que hay que verificar siempre, que las operaciones estén bien definidas. Si el conjunto que me dan no me dice que ya es espacio vectorial, solo me dice es conjunto, entonces primero me aseguro de que esté bien definida la operación. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo 2 elementos, hago la operación suma, como esté definida, porque puede ser cualquier cosa lo que nos definan ahí, como en este caso es un producto, pero una suma está definida así, pero es el producto. Ya, tengo que entender que está bien definida. Tomo los dos y su respuesta sigue quedando en el mismo espacio. ¿Sí? Lo cual sí es cierto, porque tomo 2 reales positivos, su multiplicación es un real positivo. Si un real positivo le multiplico por un escalar alfa, ¿sí? ¿Qué sigue siendo? Un real positivo,
Verán que es positivo, porque es x elevado al alfa. No importa si alfa es negativo. Si alfa es negativo, lo único que hace es invertir la expresión, que se acerca a 0, pero sigue siendo positivo. Entonces, no hay nada que esté mal definido en cuanto a las operaciones, ¿ya? La segunda cosa que tengo que es aprender a sumar en ese espacio, cómo se está sumando y cómo se está multiplicando. Una vez que lo tengo claro, puedo avanzar aquí a la propiedad asociativa. Ya, entonces, sumo lo que está en paréntesis con z, pero la suma es el producto de los dos, lo coloco y pongo definición de más. Y ahí en el paréntesis que me quedó adentro, yo no lo hago directo, lo hago por pasos, no me conviene porque estoy demostrando saltarme muchos pasos, ¿sí? Porque el profesor posiblemente no me va a entender decir por qué se saltó, ¿será que entiende? ¿Sí? Entonces aquí ponemos x más y, ponemos x, y, otra vez por la definición de más. Y aquí me apoyo de las propiedades de los reales positivos en este caso, ¿sí? Me apoyo de los reales positivos. Como el producto es enviado en el mismo espacio, en el mismo conjunto, y en R más se cumplen todas las propiedades de R. ¿Sí? ¿Por qué se cumplen todas las propiedades de R? Porque R más está contenido en R. Entonces, se cumplen todas esas propiedades. Una de ellas es la asociativa. ¿Sí? No puedo decir que solo se cumplen para ciertos números. La asociativa es para todo número en R, inclusive R más. Por eso es para todo. ¿Sí? Entonces, asocio y luego vuelvo a aplicar la definición de suma. Entonces, el paréntesis lo dejo como una sola parte y al x como otra. Entonces, aplico la definición de suma y me quedaría x más y por z. Este y por z lo vuelvo a aplicar la definición de suma y me quedaría x más y más z. Y ya tengo el lado derecho. ¿Sí? Solo que he aplicado definición de suma y me he apoyado de las propiedades de los reales positivos, en este caso de la asociativa. ¿Ya? ¿Está entendido cómo está esa parte de ahí? Vamos con la propiedad conmutativa. Escribo la propiedad, esa es genérica, no es que igualito me va a quedar, pero ahí tengo que interpretar qué representa x, y en e. En este caso, bueno, son reales positivos, pero pueden ser polinomios, pueden ser matrices, ¿sí? Pueden ser vectores de ARN. ¿Ya? Presento a los elementos que necesito. Son dos, x y elementos de E, y digo qué es lo que quiero probar, cuál es el objetivo que estoy teniendo en esta propiedad. Quiero probar que x más y es igual a y más z. ¿Ya? Parto de la izquierda, x más y, aplico la definición de suma que es x por y. Como me queda el producto en R más, por la definición de suma, esto es un elemento de R más, y en R más se puede conmutar, entonces eso es y por x. Aplico nuevamente la definición de más y ya lo tengo, y más x. He vuelto al lado derecho. Estoy en el lado derecho, ¿sí? Ya, vamos con el elemento neutro de la suma. Escribimos la propiedad normal. El elemento neutro para ahorita, para nosotros es el 1, ¿sí? Entonces, escribo los elementos que necesito, ¿sí? En este caso necesito el elemento, cualquier elemento arbitrario del espacio y el 1 que es el elemento de R más. ¿Y qué quiero demostrar? Que para todo X elemento del espacio existe un 1, elemento de E, ya lo digo 1 porque ya sé realmente cuál es el neutro, no es necesario ponerlo 0 sub B, si usted quiere ponerlo como 0 sub B, lo puede poner, ya lo sé cuál es 1 elemento de E, tal que x más 1 es igual a 1 más x y esto es x. Eso es lo que quiero probar. Y de hecho ya lo habíamos hecho anteriormente, nuevamente está aquí. X más el neutro, por la definición de más, es x por 1. X por 1 es x. ¿Qué hemos aplicado aquí? Neutro multiplicativo en R más. ¿Cuál es el neutro multiplicativo en R? El 1. Cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Y aquí sí, no hice lo que hice acá, ¿no? Acá que hice, como no sabía si se cumplía la propiedad conmutativa, yo probé las dos partes, ¿sí? Probé tanto la igualdad primera como la igualdad segunda. Ahora no lo voy a hacer porque ya probé arriba en un punto anterior que sí conmutaba con la suma, ¿sí? Entonces, como se verifica la propiedad conmutativa de la adición, entonces x es igual, x que es igual a x más 1, esto es igual a su vez a 1 más x.
Y ya está aprobada toda la propiedad. ¿Sí? Vamos con el inverso de la suma. Tengo que para todo X elemento de E, existe un inverso del mismo espacio, ¿sí? Yo ya lo conozco en este caso, ¿cuál es el inverso aditivo? Es X elevado a la menos 1. Quiero demostrar que para todo X elemento de E existe el inverso aditivo, que es X elevado a la menos 1, tal que X más X elevado a la menos 1 es el neutro. O pueden ponerle 1 también ahí, porque ya sabemos que el neutro es 1. ¿Ya? Entonces partimos de la izquierda, aplicamos la definición de suma. X multiplicado con su inverso siempre nos da 1. ¿Cuál es la propiedad que estamos ocupando aquí? Inverso multiplicativo en R+. Recuerde que R+ es un subconjunto de R. Y 1 es el neutro. Entonces he probado la primera parte. Bueno, en la proposición ya solo le pone la primera igualdad, pero sabemos que son 2. ¿Sí? La otra se verifica a partir de la propiedad conmutativa, entonces ya no lo hago porque ya estaba probado arriba. Entonces, por la propiedad conmutativa, tenemos que el neutro del espacio vectorial E es igual a X más X elevado a la menos 1, y por la propiedad conmutativa esto nos va a dar el neutro, el inverso aditivo, que es X elevado a la menos 1 más X. ¿Sí? ¿Ya preguntas? Profe, disculpe, ¿usamos desde las propiedades de los reales cuando nos pasamos a la imagen de la función en sí, del más, del espacio vectorial? Sí, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando ya le aplicamos como una función, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí. Una función que toma dos elementos y su imagen está en E. No es el producto cartesiano, es E, pero E es R+. Y en R+, pues, se pueden aplicar todas las propiedades. Exactamente como lo dice. Inge, profe, disculpe, y una pregunta. Usted dijo que esto se puede hacer cuando el conjunto ya está bien definido, por decir así. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo demostramos que está o no está bien definido? Ya. A ver, en esta parte de aquí, yo ya les indiqué, ¿no? Porque estaba bien definido, ¿sí? Si yo tomo dos elementos de R+ y los multiplico, porque la imagen que está definida como la suma, es la multiplicación de los dos, aunque parezca un poco extraño decirlo, ¿no? Que estoy sumando y la imagen es la multiplicación. Así es la operación. El problema es que se le está denotando con más, ¿sí? Entonces, tomo los dos elementos, la imagen, que es la suma, se calcula con el producto de los dos. Pero como son elementos de R+, el producto cae en R+, ¿sí? Entonces está bien definida. Si no me quedara la multiplicación de los dos números en R+, entonces no estaría bien definido. Entonces solo así lo verificamos, ¿sí? Si es verdadero, pues se va a cumplir para cualquier elemento. No es que para algunos se cumple y para otros no. Para cualquier elemento de E con E, ¿ya? Si es que fuera a verificarlo apenas y no supiera si es espacio vectorial, entonces ahí sí, para poder saber si está bien definida, doy ejemplos, ¿sí? Digo, a ver, ¿hay algún ejemplo que se me pueda ocurrir en el cual yo le pueda indicar que en este conjunto la suma y el producto no está bien definido? Entonces lo doy. Tal caso pasó acá en el ejercicio anterior, casi al finalizar la clase, una de sus compañeras, ¿sí? Nos dio dos ejemplos, ¿sí? A y B matrices, y habíamos hecho su suma y visto que no pertenece a B, porque no cumplía esta condición de que el determinante era 0. En este caso no nos quedaba 0. ¿Ya? Ahora, si es que es, obviamente fácilmente se verifica, sin nada más, no hay que hacer ningún cálculo, nada, simplemente ver que para cualquier elemento del espacio, su producto sigue perteneciendo al mismo espacio, y lo mismo el producto por un escalar pertenece al mismo espacio. Sí, ya, eso. Nos quedamos en el inverso, ya. Vamos con la distributiva del producto 1. ¿Sí? Igual tomo los elementos que necesito, un escalar y dos vectores, ¿sí? Quiero demostrar lo que está en la pantalla, no por demostrar eso que está ahí. Ya, partimos del lado izquierdo. Aplico ahorita las propiedades de producto,
por un escalar. Está definido como el vector elevado al escalar, ¿sí? Eso es definición del círculo punto, que es del producto, ¿sí? Ahora, como la imagen cae en R+, y en R+, cualquier número elevado a la potencia se le puede repartir como X a la alfa por Y a la alfa, lo aplicamos a la propiedad de potenciación, y luego vemos que tengo el producto de X al alfa con Y al alfa, y eso es la definición de suma, ¿sí? Que sería X al alfa más Y al alfa, ¿ya? Y a su vez, en el último paso, X al alfa es alfa por X y Y al alfa es alfa por Y. ¿Cuál es la propiedad que me garantiza eso? Es la definición de producto nada más, ¿sí? ¿Está entendido esta parte? La distributiva del producto 2 es bastante parecida, sí, pero en vez de tomar dos vectores, tomo dos escalares. Tomo los elementos que necesito, sea X elemento del espacio, alfa, beta, elemento de R porque somos escalares. Quiero probar la igualdad que tenemos ahí. Partimos de la izquierda aplicando la definición de producto, que sería el vector elevado a la potencia alfa más beta por definición de producto. Aplico las propiedades de potenciación en R+, que me quedaría X a la alfa por X a la beta. El producto lo puedo ver como la definición de suma, que en este caso sería X al alfa más X a la beta, y al mismo tiempo cada parte X al alfa sería el producto de alfa por X y X a la beta sería el producto de beta por X, aplicando la definición de punto, de producto, ¿sí? Bien, la propiedad asociativa del producto. Igual, tomo los elementos, en este caso, dos escalares y un vector. Quiero demostrar la igualdad que tenemos en la pantalla. Partimos de la izquierda, alfa por beta por X es X elevado al alfa por beta. Aplico las propiedades de potenciación en R+, que es X al alfa elevado todo a la beta. Y aplico las propiedades de la definición de producto. La base es alfa por X y la potencia fuera del paréntesis elevado a la beta, eso lo puedo ver también como beta por lo que está en el paréntesis, alfa por X. Definición de producto en los últimos pasos, en los dos últimos pasos. ¿Sí? Y la propiedad del elemento neutro del producto, ponemos la propiedad. ¿Y qué queremos verificar? Que 1 por X es igual a X para todo X elemento de E y 1 elemento de R. Este es el elemento de los reales, ¿no? 1 por X es X elevado a la 1 por la definición de producto, pero X elevado a la 1 es X, propiedad de los reales positivos. Cualquier número elevado a la 1 nos da X mismo, ¿sí? Y no se olviden siempre de hacer la conclusión, ¿sí? Siempre escribir la conclusión. Ya, la conclusión podemos decir que desde 1 hasta 8 se ve, ¿sí?, que E igual a R+, es un espacio vectorial. El espacio vectorial lo pueden abreviar con las siglas E.V, con las operaciones de suma y producto sobre R, o simplemente pueden indicar que esta notación, ¿no? Paréntesis, el espacio vectorial R+, con las dos operaciones, suma y producto sobre R, es un espacio vectorial. ¿Sí? Ya, bien diferente el ejercicio porque hemos tomado dos operaciones bien diferentes a las que ya nosotros conocemos, y el neutro tampoco es el 0, es el 1 en este espacio vectorial. ¿Ya? ¿Preguntas hasta esta parte? Profe, disculpe, los cuantificadores es necesario expresarlos en todos, porque en algunos ponemos sea, por ejemplo, X de elementos de los reales, y así en otros ponemos para todo X. En el neutro y en el inverso aditivo, sí. Por ejemplo, aquí no es necesario. Aquí puedo usar los cuantificadores en el neutro y en el inverso aditivo. Aquí. O lo puedes poner como está en el texto también, ¿no? Aquí. Porque aquí se supone que es de existencia, ¿no? Tendrá neutro, no tendrá.
y tendrá inverso o no tendrá inverso, ¿sí? Entonces, en las dos partes creo que sería conveniente si lo pueden usar mejor. Las otras propiedades no es necesario, ¿sí? Pueden escribirlo en palabras. Aunque si ven en el resumen, tampoco lo escribe con cuantificadores, ¿sí? Lo escribe así en palabras. ¿Sí? Dice, existe un elemento de E denotado por E o simplemente 0, tal que para todo X elemento de E se tiene que. Ya, ¿de acuerdo? Ya está entendido. Vamos a ver el teorema número 4 y la proposición 5. Ya, entonces vamos a pedirle a alguien para que lo pueda leer. A ver, señor César Augusto Villasís. Buenas tardes, profe. Ya, lea por favor el teorema número 4. Pero ya leí la clase pasada. Igual leo. Sí, lea nomás. Ya. Enciendo la cámara también. Claro. Ya. A ver. Teorema 4. Sea E, más, punto, K, un espacio vectorial para todo U que pertenece a E y todo alfa que pertenece a K, se tiene que 1. 0 por U es igual a 0 sub E. Alfa por 0 sub E es igual a 0 sub E. Si alfa por U es igual a 0 sub E, entonces alfa es igual a 0 o U es igual a 0 sub E. Menos 1 por U es igual a menos U. ¿Sigo? Ya, gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a, ahora ya que está todo completado. Ya, va falta leer la otra proposición. Ya, vamos a pedirle, bueno, voy a poner todo en, a ver, aquí falta. Señor Mateo Cabrera. No, Kevin Cano, Sí. perdón. Kevin Cano. Ok. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Sea E, más, punto. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Sea E, más, punto, K, un espacio vectorial para todo U, B y W que pertenecen a E y todo alfa y beta que pertenecen a K, se tiene que 1. Menos por menos U es igual a U. 2. Si U más B es igual a U más W, entonces B es igual a W. Y 3. Si U no es igual a 0 y alfa por U es igual a beta por U, entonces alfa es igual a beta. Ya, muchas gracias. A ver, tenemos estos dos teoremas y proposición también. Bueno, uno es un teorema, el otro es una proposición. Estas propiedades que están ahí descritas nos sirven también para verificar que un conjunto es un subespacio vectorial, como lo vamos a ver acá abajo. ¿Sí? Entonces son necesarias estas propiedades. ¿Sí? Recuerde que la multiplicación del vector con 0, donde 0 es el número real, ¿sí? Sobre el campo K, ¿se entiende? Si estoy sobre el campo K puede ser 0 real o 0 complejo, entonces el número 0 por el vector nos da el elemento neutro. La multiplicación de alfa con el neutro
nos da el mismo neutro. Si el producto de los dos nos da el neutro, tiene que pasar que alfa es 0 o que U es el neutro. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Note que el 0 es el 0 real, ¿sí? Y el otro es el neutro del espacio. La cuarta propiedad de que menos 1 por U se puede escribir como menos U. Abajo, el inverso aditivo del inverso aditivo de un número es U. Noten que esto es la notación del inverso aditivo, no es la diferencia, ¿sí? O la resta. Porque dependiendo del espacio en el que me encuentre y la operación que esté definida en ese espacio vectorial, ¿sí? Entonces, el inverso aditivo del inverso aditivo nos da U. U más V igual a U más W es igual a B más W. Se simplifica U, ¿sí? Se va al U. Si U es diferente de 0, se entiende que es diferente del neutro, porque U pertenece al espacio, así que no puede ser 0 real, sino el neutro. Aquí no lo escribe, pero nosotros entendemos que es el neutro del espacio vectorial. Alfa por U igual a beta por U implica que alfa es igual a beta. Aquí tenemos un ejercicio. Dado el conjunto E, donde está formado por el par ordenado x1, x2, elemento de R2, tal que x1 es mayor que 0 y x2 es mayor que 0, considere la operación x1, x2 más y1, y2 igual a x1 más y1, x2 más y2. Esta operación es la que usted ya conoce en R2. Recuerde que las operaciones que están definidas en R2 ya las habíamos estudiado anteriormente. En este caso, mantiene la operación suma como ya la habíamos estudiado. Puede ser que la definan de otra manera, no siempre la van a definir así. Dependiendo también, ¿qué pueden cambiar? Pueden cambiar los espacios o pueden cambiar también las operaciones, ¿sí? Pueden definirles otra, ¿sí? Pero siempre y cuando cumpla todas las propiedades, yo puedo decir que ese es un espacio vectorial con esas operaciones, ¿sí? Entonces, creo que ustedes tienen en los ejercicios, si me acuerdo, había un ejercicio donde trabajábamos tal vez en R2 o R3 y la suma no es la que usted ya conoce en R2, que se puede conocer como la suma estándar o la usual que usted ya conoce. Esta es la usual, ¿sí? Pero se puede definir una diferente y con esa nueva operación R2 va a ser un espacio vectorial. Pero bueno, eso depende del problema. Entonces, dotando a E con esta operación, verifique que E no tiene elemento neutro, ¿sí? Que este espacio vectorial no tiene, no, que este conjunto, no le puedo decir espacio vectorial, que este conjunto tiene un elemento neutro. Ya les había indicado cómo probar o cómo encontrar al neutro usando la definición. Entonces, suponga que existe el neutro, que en este caso le voy a llamar E, usted puede usar cualquier letra, ¿sí? Tal que el neutro va a cumplir esta condición que tenemos aquí, ¿sí? Que la suma de x más e nos va a dar e más x, y esto es x para todo x elemento de. Esa es la condición que debería cumplir el neutro si es que lo tuviera. Yo estoy asumiendo que sí lo tiene. Ya. Entonces, donde x tiene que tener componentes x1, x2 y e tiene que tener componentes e1, e2. ¿Sí? Obviamente, si es que tiene neutro, ¿qué tendría que pasar? Que obviamente aquí x1, x1 tendría que ser mayor que 0, x2 tendría que ser mayor que 0, ¿sí? Si este estuviera o fuese parte del conjunto E, también tendría que pasar que E1 es mayor que 0 y E2 es mayor que 0, ¿sí? Ya, no sabemos qué elemento es, ¿sí? Sabemos que tendría que cumplir esas condiciones, lo mismo el elemento arbitrario que tomé. Por un lado, x más e, si reemplazo, aplicando la suma normal, me queda x1, x2, ¿sí? Pero sabemos que por ser el neutro, se cumple esa igualdad, ¿sí? Que x1 más e1, x2 más e2 nos da x1, x2 por la primera igualdad. Como son dos vectores de R2, dos vectores de R2 son iguales y cada componente es igual. Entonces simplificamos, ¿cierto? ¿Puedo hacer eso? Sí, porque cada componente es positivo, ¿sí?
Bueno, en ese caso creo que no influye mucho, ¿no? Porque no estoy dividiendo nada, así que no influye nada el hecho de que sea positiva. Puede ser positiva, negativa, pero ya en este caso son positivas. E1 vale 0. Por la otra parte, x2 más e2 nos da x2. Simplificando, nos queda que e2 vale 0. ¿Ya? Por una parte, ¿será que estos mismos valores nos dejan la otra igualdad? Es decir, el otro lado de la igualdad, e más x, ¿sí? Como este es nuevo el conjunto, y nos dice que es conjunto, no está garantizado que la conmutatividad de la adición se verifique, por lo tanto lo hacemos, como está aquí, ¿sí? Reemplazamos, sumamos, e igualamos a x, y como son pares ordenados, cada componente tiene que ser igual. De la misma manera encontramos que 1 vale 0 y e2 vale 0. Por lo tanto, el elemento que andábamos buscando es e de componentes e1, e2 es igual a 0,0. ¿Sí? Pero vemos que e no pertenece a e. ¿Sí? ¿Por qué no pertenece a e? Puesto que 0 no puede ser mayor que 0, eso es falso. ¿Sí? La condición para estar en e es que las componentes sean estrictamente mayor que 0. ¿Sí? No pertenece a e. ¿Qué podemos decir entonces? Que e no tiene elemento neutro. Por lo tanto, ¿sí? No tiene elemento neutro el espacio vectorial. ¿Sí? Sí se nota que no está en el espacio vectorial e. Está contradiciendo que e pertenece a e, ¿no? Aquí está la contradicción. ¿Sí? Está la contradicción porque aquí estaba afirmando que e pertenece a e. Y acá se contradice, pues nos queda el vector 0, 0, no pertenece, contradicción. Por lo tanto, afirmar que el neutro es este elemento, que en este caso nos quedó 0, 0, no es correcto. Por lo tanto, e no tiene elemento neutro. ¿Sí? Por la contradicción que hemos encontrado ahí. Entonces, el elemento neutro no puede ser 0, 0, de hecho no lo tiene. ¿Sí? Porque el único elemento que cumple esa condición de la definición es el elemento formado por 0,0, pero ese no puede estar en E. Entonces no es elemento neutro, no tiene elemento neutro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos aquí un ejemplo más. Sea E el conjunto formado por el único elemento, les puse acá arribita en rectángulo en rojo, E igual al conjunto formado por el único elemento 1, dice que este conjunto es un espacio vectorial. ¿Sí? Notamos que las operaciones que nos están dando aquí están bien definidas. ¿Qué significa que está bien definida? Si tomo dos elementos, su resultado tiene que ser un elemento de, ¿sí? 1 más 1 nos da 1 y alfa por 1 nos da 1. Este es uno de esos espacios donde la suma es diferente a como se hacía en otros espacios, ¿sí? En este espacio, la suma de 1 con 1 nos da 1 y el producto de alfa por 1 nos da 1, ¿sí? Para todo alfa elemento de R. Con estas operaciones, E es un espacio vectorial. Aquí, obviamente, se van a satisfacer todas las 8 propiedades de espacio vectorial. Tenemos que se cumple la propiedad asociativa, ¿sí? 1 más 1, entre paréntesis, más 1, nos da 1 más 1 por la definición de suma, ¿no? Porque 1 más 1 es 1, 1 más 1 es 1, y a su vez 1 se puede escribir como la suma de 1, 1 más 1, ¿sí? Entre paréntesis los dos últimos. ¿Sí estamos entendidos que se cumple esa igualdad? La conmutativa claramente se verifica, 1 más 1 es igual a 1 más 1, que es el mismo elemento. El neutro aditivo es el 1, el único elemento es el 1, por lo tanto sumando consigo mismo nos da el mismo elemento del espacio, 1, ¿sí?
y la del inverso aditivo, que es el propio 1. Este es uno de esos conjuntos o espacios vectoriales donde el inverso y el neutro es el mismo número, el 1. Sí, el inverso aditivo es 1 también. Sí, falta que se verifique la propiedad distributiva 1, 2, asociativa al elemento neutro. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, se cumplen las demás también. Sí. Entonces le vamos a pedir al señor Castañeda Camilo, Sebastián Camilo, que nos ayude con las otras. No, vamos a pedir a 4 para que no lo haga solo. No sé si se encuentra. Él había faltado bastante, no, ya le pongo en rojo. No ha respondido bastante tiempo. Ya, Castro José. Sí, Inge. Ya, usted va a hacer, bueno, es bien sencilla la demostración, pero lo vamos a hacer. La distributiva 1. Ahí le pongo al ladito. Y ya. Vamos acá otro. Ceballos José Francisco. Me dice si está, ¿no? No está. No está. No está. Parece que sí. No. No está el señor Ceballos, ¿no? Ceballos Enríquez. José Francisco. A ver. No sé si está. Está dañado. Ah, no se le escucha, señor. No. Ya, de todas maneras, él va a hacer el ejercicio que ya le había puesto ahí. Sí, parece que sí está. Entonces haga el ejercicio que está en la pantalla, señor Ceballos. Y la distributiva 2. La asociativa, señor Charro Tipandarío. Y la de elemento neutro, el señor Chávez Vega Alejandro. 2 de ellos tienen bien en la lección, 2 de ellos tienen mal. Veamos si mantienen o mejoran. Ya, y al frente les puse las propiedades que tienen que hacer. Sí, igual los hacen en los apuntes y les vamos a poner aquí. El espacio no va a ser más grande de lo que está aquí resaltado. Sí. Ya, obviamente aquí el único elemento que hay que tomar es 1, que pertenece al conjunto. Ya no lo menciono, está evidente eso. Y bueno, el escalar sí puede ser cualquier real, sí, como estaba aquí. Ya. Profe, disculpe una pregunta. Ahí en la asociativa al final le puso el otro lado de la igualdad. ¿Eso le puso por consiguiente o porque ya se da a entender que si lo verificamos también nos va a dar un... ¿De cuál propiedad? En la asociativa. Ah, es que, a ver, esto me queda 1, ¿no? A ver, esto me queda 1, ya. Por otro lado, aquí voy a escribirlo, ¿sí? 1 más 1 es igual a ¿cuánto? 1 más 1. Esto es por la definición de más, ¿sí? Bueno, aquí hay que poner las propiedades, pero bueno, y ustedes las van a poder anotar. Y a su vez esto es 1 por la definición también de más, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una igualdad. Este es uno de los pocos casos en los cuales se puede probar de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que 1 más 1
más 1 es igual a 1 más paréntesis 1 más 1. O sea, ahí se vio mejor, señor. Ah, sí, profe. Pensé Ajá. que por un lado ya se comprobaba y podíamos decir lo mismo del otro. O sea, yo le vi, sí le vi así, pero ya, mejor para que entiendan ustedes, le pongo así, ya. Ahí estaría mejor. Esta otra sí está evidente, ¿no? Clarísima, no hay, claro, sí, no hay nada ahí. Sí, acá la del inverso aditivo claramente se cumple, pues no hay nada que hacer aquí. Y la del inverso aditivo, que es sumado el elemento aditivo, que es el mismo número, nos da el neutro, pero el neutro es 1, entonces sí se cumple. Ya, tal vez esta estaría un poco, ¿no? Pero por una parte digo que se cumple, esto da 1 y por el otro lado da 1, por lo tanto se da la igualdad. Ya, este es uno de esos pocos casos en los cuales no parto de la izquierda y llego hacia la derecha. ¿Sí? Ya, lo mismo hacer para las demás propiedades. Ya, ahí sí se entendió mejor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sí están los 4 estudiantes, ¿no? Que están aquí. Señor José Mauricio está, ¿no? Señor José Francisco, vi que sí está. Estaba en el chat, pero yo ya le dije que haga el ejercicio. Ya, sí lo va a hacer. Señor Charo sí está y el señor Alejandro Sebastián también está. Ya. Ya. Pues vamos ahora con un nuevo tema, que son subespacios, ¿sí? Profe, disculpe, ¿el ejercicio es para el final de la clase o es para la próxima clase? No, para la próxima. Ah, listo. Es ahorita. Gracias. Ahorita. Para la próxima. Igual les voy revisando en la punta y ya les traigo aquí, a ver si lo han hecho. Y les corrijo algunos errores, es que, pero no hay mucho que hacer porque espacio es fácil, ¿ya? Bueno, subespacios. Vamos a leer la definición de subespacio. Vamos a considerar un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de E. Se dice que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial E si W con las dos operaciones del espacio vectorial restringidas a W sobre el campo K es un espacio vectorial. Ya, es decir, es un conjunto más pequeño que el espacio vectorial que cumple las mismas propiedades, en otras palabras, porque mantiene las dos operaciones en este espacio, obviamente restringidas a ese nuevo conjunto, sobre el campo K. Es decir, es un espacio vectorial más pequeño, en otras palabras, ¿sí? A eso le llamamos subespacio, ¿ya? ¿Cómo pruebo que un conjunto es un subespacio vectorial? El teorema 6 nos indica cómo hacerlo. Primero, tengo que verificar que ese conjunto sea un conjunto no vacío. Segundo, tengo que probar que dados dos elementos, la suma esté en W. Y tercero, que si alfa es elemento del campo, entonces, y U elemento de W, entonces el producto de alfa con U pertenece a W. ¿Ya? ¿Está entendido? Tres cosas que debemos probar. Que sea no vacío, que sea cerrado para la suma y cerrado para el producto por un escalar. ¿Sí? Es decir, que la suma permanezca en ese conjunto y que la multiplicación de un vector por un escalar permanezca en ese conjunto. Esta definición está totalmente de acuerdo con la definición de espacio vectorial. Verán que no es lo mismo. En un espacio vectorial yo tengo que hacer que se cumplan todas las ocho propiedades, ¿sí? Estas 8 propiedades tengo que hacer que se verifique. Pero si decimos que un subespacio es un subconjunto del espacio vectorial que cumple las mismas propiedades, ¿sí? Basta que ese conjunto cumpla esta condición, sino que dados dos elementos, la suma esté en el mismo conjunto y que la multiplicación de alfa por x esté en el mismo conjunto. Adicionalmente, que sea un conjunto no vacío. No necesito probar todas las 8 propiedades, solo necesito probar esas dos, nada más, ¿sí? Adicionalmente, que sea un conjunto no vacío, ¿sí? Adicionalmente, que sea un conjunto no vacío, ya. Ahora, hay estudiantes que les gusta combinar estas dos propiedades en una sola. Lo puede hacer, ¿sí? Verificando que el producto de alfa por U más V permanezca en W. Esta es una alternativa para que usted compruebe que un conjunto es subespacio vectorial.
Probar que el producto de alfa con U más V pertenece a W, ¿sí? Esta es una alternativa, si quiere la puede usar. Usted es el que elige, ¿no? Si elige la separada o la unificada, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Yo voy a empezar usando la primera, puesto que esa es un poco más metódica, es decir, va por partes, acá la va juntando a las dos. Si no hay problema, si quiere usarla en una sola. Pero cualquiera de las dos formas, la que sí tiene que verificar también es que sea un conjunto no vacío. Si vamos a mostrar que W es un subespacio vectorial de E, una de las condiciones que debe ser verificada es que W sea no vacío, para lo cual es suficiente mostrar que el neutro permanezca en W, o pertenezca a W, ¿sí? ¿Por qué necesito probar que el neutro pertenezca a W? Porque si por definición W es un espacio vectorial que cumple todas las propiedades del espacio vectorial, una de ellas es la existencia del elemento neutro. Entonces, si no hay neutro, no puedo decir que sea un subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, si un conjunto dado no tiene neutro, no puede ser un subespacio vectorial. Recuerde que un subespacio vectorial es un conjunto más pequeño de E, pero que cumple todas esas propiedades. Entonces, no puede dejar de cumplir la propiedad del elemento neutro. Si ese conjunto no contiene el neutro, no es un subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, si yo quiero verificar que un conjunto no es un subespacio vectorial o indico que el conjunto no contiene el neutro, ¿sí? O que una de estas dos propiedades no se cumple, y estaría indicando que el conjunto no es un subespacio vectorial. Si es subespacio, tengo que probar las tres condiciones, demostrando paso por paso, ¿sí? Entonces, para verificar que el conjunto sea no vacío, es suficiente mostrar que el neutro pertenezca al subespacio vectorial, ¿sí? Es una condición necesaria que se debe cumplir en un subespacio. Si no lo contiene, entonces no es un subespacio vectorial, ¿sí? Ya. Tenemos aquí ejemplos. El subespacio trivial, que contiene solamente el elemento formado por el neutro, ¿sí? Este es un subespacio vectorial, puesto que satisface las propiedades. Primero es no vacío porque contiene al menos un elemento. Si sumo dos elementos, el resultado sigue siendo un elemento del propio conjunto, que en este caso es el neutro. Sabemos que el neutro más el neutro nos da el neutro por la propiedad misma del elemento neutro, que dice que la suma de cualquier elemento con el neutro nos da el mismo elemento. Y una propiedad del teorema número 4, que nos indica que la multiplicación de un número escalar por el neutro nos da el mismo neutro. Este es por el teorema número 4. Como se cumplen las dos propiedades y el hecho de que es un conjunto no vacío, podemos afirmar que el conjunto formado por el único elemento denominado neutro se llama subespacio trivial de E. Es el subespacio trivial de E y un ejemplo también, ¿sí? De un subespacio vectorial. Un espacio vectorial es un subespacio en sí mismo. En efecto, para cada espacio vectorial, E es un subespacio en sí mismo. Por ejemplo, tenemos aquí R2, ¿sí? Este es un subespacio vectorial de sí mismo, de R2. Obviamente, si este es un espacio vectorial, con más razón, este también va a ser un espacio vectorial, subespacio vectorial, ¿sí? De sí mismo. Si este cumple todas las propiedades, obviamente por ser el mismo, cumple las mismas propiedades, es un subespacio vectorial. Puesto que es no vacío, la suma de dos elementos permanece en R2 y el producto de un escalar por un vector permanece en R2, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2 es un subespacio vectorial del conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2 en la variable x, ¿sí? Ya, los subespacios distintos del trivial y el propio espacio vectorial se denominan subespacios propios. ¿Cuándo es un subespacio propio? Cuando es estrictamente contenido, si ya no es el mismo espacio vectorial R2, ¿sí? Sino que aquí hay un espacio W que está estrictamente contenido. W está estrictamente contenido en R2,
¿sí? Este es un subespacio vectorial de R2, pero propio, ¿sí? No es ni el trivial, no es ni tampoco el mismo espacio vectorial. Cualquiera que cumpla la condición con tenencia estricta se llama subespacio vectorial propio, ¿sí? Ya, aquí tenemos un ejemplo, un subespacio propio de R2. Tenemos el conjunto formado por los pares ordenados X y Y, elementos de R2, tal que Y es igual a 2X. Se tiene que W es un subespacio vectorial de R2, y para mostrarlo verificamos primero que el neutro esté. El neutro está. ¿Cuál es el neutro de R2? El neutro de R2 tiene que ser el neutro de W, no puede ser otro neutro porque el neutro es único, ¿sí? Entonces W tiene que tener el mismo neutro del espacio vectorial, ¿sí? En este caso el neutro es 0, 0, pero claramente 0, 0 pertenece a W, puesto que 0 se puede escribir como 2 por 0, ¿sí? 0 es 2 veces la primera componente, 0, ¿sí? Luego, con eso verificamos que al menos en W hay un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El neutro. Por lo tanto, W es no vacío. Esta es la primera fase. La segunda fase es probar. Siempre tomo los elementos que necesito, X1, X2, Y1, Y2, elementos de W. Vamos a verificar que la suma permanece en W. Aplicamos las hipótesis que tenemos sobre cada elemento. Como cada par ordenado está en W, tenemos que X2 es igual a 2 veces X1 y que Y2 es igual a 2 veces Y1. Esto por las hipótesis. ¿Sí? Además, vamos a notar que notemos que X1, X2 más Y1, Y2 es igual a X1 más Y1, X2 más Y2. Este permanece en R2. Todavía queremos verificar si está en W. Ya, ¿cómo verificamos? Primero que sea un elemento de R2. Segundo que la segunda componente, que en este caso es X2 más Y2, sea 2 veces la primera componente. Pero X2 es 2 veces X1 y Y1. Y Y2 es 2 veces Y1. Agrupo, saco factor común que sí se puede, puesto que cada componente está en R. Me quedaría 2 veces la primera componente. Hemos probado entonces que la suma de estos dos vectores permanece en W. Esta forma de demostrar está separada, no está unida. Mi costumbre es hacerla separada. Si usted quiere hacerla unida, la puede hacer, pero hay que tener mucha concentración y estar seguro de que lo va a hacer bien, ¿sí? Si no, no lo haga, mejor hágalo por paso, ¿ya? Al menos que esté bien seguro, ¿ya? Sea alfa elemento de R, X1, X2 elemento de W, vamos a mostrar que alfa por X1 como X2 permanece en W o pertenece a W. Por hipótesis sabemos que la segunda componente es 2 veces la primera componente. Notemos que alfa por X1, X2 es alfa X1, alfa X2. La segunda componente, que es alfa X2, es alfa 2 veces X1. Y esto a su vez es 2 alfa X1 por las propiedades de los reales. Hemos descubierto que la segunda componente es 2 veces la primera componente. Por lo tanto, el producto de alfa con X1, X2 pertenece a W. Y concluimos de 1, 2 y 3. Junto con el teorema 6, se concluye que W es un subespacio vectorial de R2. Siempre aclarar de dónde es el subespacio vectorial. Subespacio vectorial lo pueden abreviar así y siempre indicar de qué espacio vectorial de qué subespacio vectorial están hablando. No puede decir, puede ser de matrices, de polinomios, pero ¿de qué? ¿De cuál espacio pertenece? ¿De cuál es el subespacio? De R2, ¿sí? R2, ¿sí? Finalmente notemos que 1,1 no pertenece a W y que 1,1 sí está en R2. Es decir, que hay elementos de R2 que no están en W, por lo tanto W es un subconjunto propio de R2. Y es más que subconjunto, es un subespacio propio de R2. ¿Cómo verifico que es un subespacio propio? Tomando un elemento que esté en R2 y que no esté en W. O si es otro espacio vectorial, tomando un elemento del espacio vectorial E que no esté en el subespacio vectorial W. ¿De acuerdo? Entonces, es un subespacio vectorial propio.
Abajo tenemos dos ejemplos más. Ejemplo 6, tengo el espacio vectorial R2, W formado por el par X,1 elemento de R2, tal que X pertenece a R. ¿Ya? Con las operaciones usuales que conocemos en R2, no están cambiadas, son las que ya nosotros conocemos. Tenemos que W no es un subespacio vectorial. ¿Cómo lo prueba? Tomando dos elementos de W y verificando que la suma no está en W. Note que 5,1, la segunda componente es 1, entonces está en W. El otro es 2,1, está en W. Suma los dos vectores, como sabemos sumar en R2, nos queda 7,2, pero 2 no es 1. Tendría que ser 1 para estar aquí en este conjunto, y no pasa eso. Por lo tanto, 7,2 no pertenece a W. ¿Sí? Y hemos verificado entonces que W no es un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Así lo verifica. ¿Ya? Otra forma de verificar este problema es que el neutro de R2, que en mi caso es 0,0, no pertenece a W tampoco. ¿Por qué no pertenece? Porque la segunda componente tendría que ser... La segunda componente tendría que ser 0, pero tendría que ser 1 y en mi caso es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el neutro no está en el W. Entonces, no es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, W no es un subespacio vectorial de R2. No contiene el neutro. ¿Ya? Entonces, siempre verificamos que el neutro está en el espacio vectorial. Si no está, entonces el conjunto en mención no puede ser un subespacio vectorial. Demos otro ejemplo, ¿sí? Igual a R2, pero en este caso ponemos pares ordenados de tal manera que la primera componente sea positiva, ¿sí? Con las mismas operaciones que tenemos de R2, de la suma y el producto, ¿sí? Note que 3,1 pertenece a W. Sí, la segunda componente... No, la primera componente 3 es positiva, entonces está en W. Y multiplique cualquier escalar, incluso negativo, por el vector 3,1. Nos da menos 6, menos 2, pero ese vemos claramente que no está en W, porque menos 6 es menor que 0. Entonces, por lo tanto, tampoco es un subespacio vectorial de R2, dado que no cumple la segunda propiedad del teorema número 6. ¿Sí? Ya. Noten que en cada paso no hace uno como que está juntando las dos, ¿no? Es más complicado todavía hallar un ejemplo en el que la combinación no esté. Sí, lo puede hacer mejor, pero yo digo por pasos mejor. Al menos si es para probar que no es, ¿no? Tenemos el teorema número 7, ¿sí? Que nos indica que la intersección de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. La demostración no es difícil de probar. Se demuestra a partir de las propiedades que tenemos para W1 y W2, puesto que son subespacios vectoriales, ambos contienen al 0, por lo tanto va a estar en la intersección. ¿Sí? Si tomo un elemento en la suma, en dos elementos en W1 y intersección W2, la suma sigue estando allí. Y tercera propiedad, si alfa por un elemento de la intersección de W1 con W2 también sigue estando ahí. No es complicada la demostración. Creo que está propuesto también como ejercicio en CP, si es que está. No es complicada. ¿Ya? Y abajo tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde toma dos subespacios vectoriales, el conjunto W1, X, Y, Z, elemento aquí falta poner de R3. Se entiende que esto pertenece a R3, aunque no lo ponga a veces, pero ustedes saben que pertenece a R3. Y la condición es que X menos Y valga 0 en el primer conjunto y la otra es que Y menos Z valga 0 en el segundo conjunto. ¿Ya? Aquí colocamos la intersección. Recuerde que la intersección de dos conjuntos son todos los X elementos del universo, tal que X pertenezca a y X pertenezca a B. Aquí se deben cumplir todas las condiciones, ¿no? Se deben cumplir las dos condiciones, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Las dos condiciones, no puede solo una ni otra, ¿sí? Entonces, en la intersección colocamos las dos condiciones, ¿sí?
vemos que tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Lo cual a partir de ello se concluye de que X es igual a Z y Y es igual a Z. Es decir, que la intersección de W1 con W2 son todos los X, Y y Z elementos de R3, tal que X es igual a Z y Y es igual a Z. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se tiene esto de aquí? Es la pregunta. ¿De dónde sacamos esto que está por aquí? ¿De dónde sacó esto? Que yo directamente no se puede ver eso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se supone que sacó? De la matriz ampliada, ¿no? Saca la matriz ampliada. Tenemos aquí, bueno, vamos a colocar aquí la matriz ampliada. X, a ver, 1, menos 1, 0, 0, abajo 0, 1, menos 1. Esta matriz está escalonada apenas. Escalonada. Y la matriz que vamos a ver ahorita la queremos reducir, es decir, este tiene que ser 0. La operación que nos va a servir ahí es fila 1, fila 2 más fila 1 en la fila 1. La segunda fila queda igual. La primera nos queda 1, 0, menos 1 y 0. Esta matriz está escalonada y también está reducida. Ya. Si escribimos el sistema de ecuaciones lineales, vemos que X menos Z vale 0 y que Y menos Z vale 0. Las variables que están en los pivotes o en las entradas principales se dejan en función de las que no están en esas posiciones. En este caso, X se deja en función de Z, que esa no está no es un pivote, no es una entrada principal, y Y se deja en función de Z. ¿Sí? De ahí salen estas ecuaciones que están por aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo las que están por acá? Este es el camino seguro, ¿sí? Si ustedes hacen por sumas y restas, ¿sí? Para los que ya han visto alguna vez la materia, pueden tener el riesgo de perder una ecuación. Ahí suelen perder ecuaciones y empiezan a escribir el conjunto incompleto. Como escriben el conjunto, digamos, esta la suprimieron, porque hicieron por sumas y restas, ¿sí? La suprimieron. Y como apenas el ejercicio estaba comenzando, ya empiezan a hacer los demás literales mal, porque desde el comienzo definieron mal el conjunto. Entonces, siempre definir correctamente, ¿sí?, el conjunto. Porque muchos estudiantes pierden notas en este punto. No porque no sepan hacer el resto lo saben hacer bien. Y aquí es donde yo les sé indicar que suelen equivocarse. ¿Por qué? Por hacer por sumas y restas. Algunos lo llegan ya será por coincidencia, no sé, ya. Pero la mayoría se equivoca aquí. Entonces, un camino seguro es hacer por el método que usted ya conoce, por Gauss o Gauss-Jordan. En este caso estamos llegando hasta la escalonada reducida. Y ahí le aparecen todas las ecuaciones que necesita. No necesita estar viendo si cómo será de dejarle, no sé cuál es sumo, cuál es reemplazo. Las que están en los pivotes se dejan en función de las otras. Estas son las variables libres en función de las otras, ¿sí? Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de dejarle así o así? ¿Queda lo mismo? ¿No da lo mismo? Los dos conjuntos son lo mismo, solo que en este está reducido las ecuaciones. Hablar de este sistema 1 es lo mismo que hablar del sistema 2. Los dos son equivalentes. La diferencia es que en el 1 las ecuaciones ya están reducidas, ¿sí? En el 2, que es este, no están reducidas, ¿ya? Y con respecto al segundo, es mucho más fácil dar un ejemplo de un elemento que esté en ese conjunto, ¿sí? Entonces, solo debo buscar dos elementos que cumplan esa condición, ¿sí? Para estar en la intersección debe cumplir las dos condiciones, ¿sí? Entonces, esto de Gauss depende del problema, no, a veces lo necesito, otras veces no, eso depende del problema, no es que siempre lo va a tener que hacer así, a veces no va a ser necesario, va a ser solo necesario ir directamente, ¿sí? Ya, pero desde ahora les digo que si quiero reducir el sistema de ecuaciones a uno simplificado, el camino adecuado es hacerlo por Gauss o Gauss-Jordan. Ahí no pierdo las informaciones de ninguna de las ecuaciones,
Si lo hacemos por sumar estas, puedo suprimir alguna o tener el riesgo de quitar alguna que realmente sea parte de ese conjunto. Y como la quité, eso influye en el procedimiento que viene y por lo tanto influye en la nota. Ya. Entonces, finalmente se tiene que, la intersección es un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces van a verificar que este es un subespacio vectorial, ¿de acuerdo? Verificando que se cumplen las condiciones del teorema número 6. Bueno, aquí ya dice que se cumple, no les dieron probando, ¿cierto? Entonces hay que verificar que se cumple, que es un espacio vectorial. Hay que probar que el neutro está aquí, hay que probar que la suma de dos elementos sigue estando aquí y que la multiplicación de un escalar por un vector de W1 intersección W2 está aquí, en ese conjunto. ¿Ya? ¿El señor David Chiriboga está? Sí, Inge, buenas tardes. Buenas. A ver, señor David Chiriboga. A ver, ¿lo va a hacer usted al ejercicio? Yo ya le reviso a ver cómo lo ha hecho. Si no, yo ya le corrijo acá. Sí. ¿De acuerdo, David? Ah, listo. Ya. Ok. Entonces vamos acá. La intersección finita de subespacios sigue siendo un subespacio vectorial, ¿sí? O sea, no solamente con 2, con 3, con 4, si todos son subespacios, su intersección sigue siendo un subespacio. La demostración se la hace por inducción. La unión de dos subespacios no necesariamente es un subespacio vectorial. La intersección sí, pero no la unión. Recuerden, la unión de dos conjuntos está definida como los X elementos de nuestro universo, tal que X pertenece a o X pertenece a. Aquí es o sea, no es obligatorio que se cumplan las dos, ¿sí? Puede ser la una o la otra. Aquí basta que se cumpla cualquiera de las dos condiciones. Cualquiera de las dos condiciones deben ser cumplidas. Cualquiera, o sea, no dice todas, ¿sí? Todas las condiciones, no, cualquiera, ¿ya? Entonces tenemos aquí dos ejemplos sobre el mismo espacio vectorial, R2, dos subespacios vectoriales. Ya nos está diciendo que es subespacio, así que no tengo que probar nada, se sobreentiende que son subespacios. W1 unión W2 no es un subespacio. Note que 1, 1 pertenece a W1. Obviamente está contenido en la unión. 2 menos 1 pertenece a W2. Obviamente está contenido en la unión. Pero la suma que de estos dos elementos nos da 3,0, que no pertenece a la unión. ¿Cuál es la unión de los dos subespacios? W1 unión W2 es igual a los X, Y elementos de R2, tal que X es igual a Y o X más 2Y es igual a 0. Sume los dos. 3, 0. Cualquiera, ¿se cumple la condición X igual a Y? No. ¿Se cumple la condición X es X más 2Y nos da 0? Tampoco. Entonces vemos que 3, 0 no pertenece a la unión. ¿Pertenece a cada uno? Sí, pero la suma no está en la unión. Aquí hay un ejemplo que nos dice que la unión de dos subespacios no necesariamente es un subespacio vectorial.